y cemento, en la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente. Hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Mirá Montevideo, se acerca el fin de semana, qué lindo. Bueno, ya les paso a contar lo que tenemos para el programa de hoy. Morena nos va a estar presentando un nuevo capítulo de Contextos, esta vez sobre el trabajo que hace la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo junto con la comunidad y en los barrios más vulnerables. En el segundo bloque yo voy a estar conversando con dos personas que pertenecen a la productora Fusión, que es una productora que se creó no hace mucho y que hace productos audiovisuales aptos para personas con trastornos del espectro autista. Es muy interesante, así que quédense hasta el final del programa, por favor. Y ahora nos vamos con nuestro querido Jorge Temponi a ver por dónde se encuentra en esta tarde fresca de jueves. Muy buenas, casi nochecitas. Mirá cómo vamos viendo que a medida que pasa el tiempo y se hacen las 6 de la tarde, cada vez es más de nochecita. Viste, me saludás y cada vez está más oscuro, Campo, nos va ganando la noche. Y ¿Qué se viene el invierno, esto recién empieza. Pero cuando empieza el invierno se empiezan a alargar los días. Eso es lo bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Estamos por llegar al fondo del pozo en ese sentido. Claro. Entonces. Bien, vamos a lo que nos compete, Campo, ¿te parece? Me O parece si querés genial. nos divagamos 3 minutos más. No. Vayamos Dale, a lo que nos compete. Ustedes, como en aquellos libritos, elige tu propia aventura. Si querés divagamos. No. Mucho más interesante lo que vos vas a traer, Tempo. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Estamos en el complejo Sacude, en el barrio municipal, en la zona Cuenca de Casaballe, porque vamos a hablar del trabajo de una de las policlínicas municipales, que son la primera línea de atención, y teníamos desde hacía días en el equipo muchas ganas de venir a conversar sobre estas realidades en tiempos de pandemia. Y esto tiene varias puntas, ¿no? Y en el móvil hablaremos un poco de todo eso, porque una punta fundamental del emprendimiento de Sacude en general y de la policlínica también en particular es la cogestión, la participación de los vecinos del barrio, la participación ciudadana en esta cuestión de que los vecinos sean protagonistas de sus propias historias colectivas y hagan mejorar al barrio. Bueno, no les quepa duda que esta zona, este espacio de Sacude y este barrio municipal es un lugar muy potente y ejemplar en Montevideo. De allí un montón de historias ciudadanas importantes en lo social y en lo político y también muy emocionantes. Pasemos entonces a lo que nos compete, hecha esta algo larga pero creo que ameritaba introducción. Hablar con la doctora Natalia Yaguno, que es especialista además en salud familiar y comunitaria y que está desde hace tiempo en esta policlínica y desde hace un tiempo al frente de la misma, de esta policlínica Los Ángeles. Buenas tardes a los tres, especialmente entonces arrancando por Natalia. ¿Cómo estás y cómo están llevando adelante esto, la policlínica en general, qué importancia tiene en el barrio y la pandemia? Bueno, buenas tardes, un gusto recibirlos y la verdad que está buenísimo que esto también sea noticia. Estamos llevando la pandemia lo más cerca que podemos de la comunidad, ¿no? Creo que ha afectado la atención en salud y la atención en el primer nivel en general, los cambios que ha generado la pandemia, la disminución de la presencialidad, hubo como una tendencia a retraerse. Pero el Servicio de Salud de la Intendencia mantuvo la postura de que el primer nivel sigue siendo importante, de que la atención en salud y en la policlínica es importante, que no es solo la cantidad de camas de STI, que lo que hacemos en territorio y junto con los vecinos y cerca de la comunidad es fundamental para enfrentar la pandemia. Ustedes brindan, por supuesto, un montón de especialidades, de servicios en la policlínica, como suele suceder en las policlínicas. ¿Qué les cambió? ¿Qué sentís que como profesional, digo, y llevando adelante la policlínica, qué se complicó más con la pandemia y con estas últimas semanas de la pandemia? Se complicó, bueno, los servicios que prestamos son de primer nivel de atención, o sea, el primer acercamiento de la persona en la atención. Hay medicina familiar, partera, pediatría, ginecología, atención licenciados en enfermería. Ahora estamos haciendo hisopados, curaciones, bueno, todo el acercamiento, visitas domiciliarias, el acercamiento del primer encuentro del usuario con la salud.
Lo que cambió fue primero eso, que disminuimos la presencialidad, ahora estamos volviendo con protocolo, cambió la atención, o sea, eso que se hace un listado del que viene programado, se toma la temperatura como en todos lados, bueno, el tapaboca, las medidas de protección, las máscaras, pero siempre se siguió atendiendo. Y ahora lo que estamos haciendo, bueno, los hisopados, que tenemos una oferta a diario, para que tenemos la oferta del test antigénico, eso nos da una respuesta en el momento, y entonces tenemos una visión más clara y del momento de cómo está la pandemia en el barrio, que ha aumentado en los últimos meses de forma alarmante, y eso nos hace a que tengamos que ir a, bueno, el seguimiento telefónico y la visita domiciliaria cuando vemos una mala evolución. ¿Vos ves que ha crecido en la zona, digo, más allá de la curva en el país en general y en la ciudad, como que está mucho más presente en los barrios populares el COVID? Sí, eso en los últimos meses ha cambiado. El año pasado fue como una cosa rara porque no podíamos atender, pero el problema no estaba. Pero ahora el problema se nos vino arriba. Se vino la ola de cantidad de casos de familias que tenés que seguir el epidemiológico, y entonces contagió a la hermana y al otro y al que vive en el fondo. O sea, ahora es una realidad. Ahora está presente, es un tema de todo el tiempo, digamos. Impresionante la cantidad de casos. Estamos haciendo más o menos unos 30 hisopados por día y tenemos una positividad del 30%. Es muchísimo eso, ¿no? Es muchísimo, sí. La zona de todo Misurraco es la que estaba hasta la semana pasada primera en todo Montevideo de casos, ¿no? Toda la zona del Centro de Salud Misurraco. Y como doctora, y todos ustedes como doctores, como equipo, ¿qué se les está haciendo más difícil de lidiar con todo esto? Adaptar, ¿no? La atención telefónica llevó toda una adaptación en el acercamiento, en la atención, hasta dónde cuidar, porque decir que no voy a controlar en salud también tiene sus consecuencias, y costó mucho medir, porque había que ver si era más riesgoso que vinieran con un niño sano a controlar. Eso que ha ido cambiando con el tiempo también, ¿no? Porque los riesgos de no controlar a un niño, una cosa era un mes cuando empezó todo esto y otra cosa cuando hace 1 año y medio no lo ve, ¿no? Entonces eso como que los hemos ido adaptando, nosotros conociendo más los riesgos y balanceando, adaptando la forma de atender, el protocolo, o sea, cuando se acercan, las medidas de protección, el acceso a la medida de protección, bueno, la vacunación es otra herramienta. Pero tratando siempre de no perder los objetivos de primer nivel de atención, que es cuidar la salud desde el punto de vista integral, no solo el COVID. Claro. No solo trabajar para combatir la enfermedad, sino trabajar por la prevención y por la salud, que es parte del laburo de la policlínica. Y tengo entendido, Blanca Castillo, buenas nochecitas. Buenas noches, ¿qué tal? Que esa fue incluso una inquietud de los vecinos cuando nace esto por allá, porque han cumplido ya en pasados días 25 años, el 15 de mayo, cuando nace esto de trabajar por la salud del barrio y también para la prevención y para la salud. Exacto, bueno, buenas noches. Yo llego aquí invitadas por las agentes comunitarias que ya trabajaban aquí en la policlínica con la doctora Alicia Sosa. Me invitaron, me gustó y aquí estoy. Y peleo todos los días para que sea buena la atención. La verdad que ahora está muy complicado lo que es el asunto del COVID, tenés que lidiar con la gente, pero no vamos a bajar nunca los brazos. Ahora que esto es intendencia, luchamos un poquito más, porque antes éramos agente comunitario y era la comunidad sola. Ahora tenemos más respaldo de médicos, todo lo que se precisa está, pero da mucho trabajo, pero salimos adelante. Porque se funda en el 96, la policlínica. La policlínica comunitaria es chiquita, era una doctora sola y la demás éramos gente comunitaria. Claro, cambió un poco el panorama. A partir de 2010 es que se hace municipal. A partir del 2010, cuando se hace municipal, las vecinas, gente comunitaria, nunca bajamos los brazos, ¿no? Pero lógico, ahora es la mano de la gente comunitaria, los vecinos y lo que es la parte de la intendencia. Acá participa recursos de intendencia, de ACE y de la unidad docente asistencial, o sea, también de facultad. Se forman médicos de familia acá. Entonces es la conjunción de los recursos de todos. Es policlínica municipal con participación de los tres, de la intendencia, de ACE y de la facultad. Ahí va. ¿Qué recordás, Blanca, de aquel 96?
yo creo que, claro, viendo todo el complejo Sacude y lo que ha generado, ni soñarían tal vez con algo así. ¿Qué había? No sé, alguna imagen que tengas en la cabeza que nos pueda ilustrar sobre cómo era aquel 96 cuando empieza todo. Lo que puedo recordar es que era, por esta misma puerta, era una policlínica muy chiquitita, 2 o 3 consultorios, y cuando vino la posibilidad de los asentamientos poder regularizar, ahí se invirtió, se pensó, se fue a votación y pensamos en volcar todo lo que hoy es el complejo municipal Sacude. Para no tener un comunal en un asentamiento, en otro, nos juntamos todos los vecinos y votamos y volcamos todo aquí. Carlos Mesa, buenas nochecitas. Buenas noches, gracias por la visita. Es vecino y también integrante de la Comisión de Salud de Sacude, igual que Blanca. Y Carlos está como muy empapado en toda la cuestión de que se llama Sacude en Casa, que tuvo que ver con los festejos, porque hubo festejo por Zoom, ya nos cuenta eso Carlos, y además hay un montón de otras actividades para mantener el fuego encendido. Este es tan claramente, Carlos, un lugar de encuentro presencial. ¿Cómo se ha hecho en pandemia? Bueno, pasar de tener 2.500 personas por semana participando de más de 50 talleres a 0 de un día para el otro fue un costo alto, ¿verdad? Y tuvimos que hacer un aprendizaje brutal, y estamos siguiendo todavía en ese aprendizaje brutal, para poder llegar a todas las personas que en ese momento estaban viniendo a buscar o a aportar sus sentimientos, sus ganas, su voluntad de continuar generando una vida comunitaria. Este barrio se caracteriza precisamente por eso, por la solidaridad entre los vecinos, gente que durante muchos años trabajaron en la misma fábrica, que se acompañaban cuando había que hacer planchadas, que cuando alguno tenía que ir lejos a Montevideo, a un hospital, había un vecino que lo acompañaba si no podía ir un familiar y todo eso. Se logró después unificar un poco todas esas necesidades a través de la Comisión Pro Fomento, de la Comisión de Vecinos, en actividades culturales y sociales que se realizaban en este salón cultural, que fue parte del proyecto Barrio Municipal hace 80 años. El próximo 18 de julio cumple 80 años el barrio municipal. Estamos también pensando en hacer un gran festejo. La experiencia que hemos tenido de hacer 2 cumpleaños de la Poli por Zoom, el del año pasado, muy formal. Contame, ¿cómo es un cumpleaños por Zoom? El año pasado, muy tímidamente, invitamos a toda la gente conocida a través de grupos de WhatsApp, a través de redes, a través de contactos personales, y llegamos a tener más de 80 personas en un Zoom cantando El que lo cumpla feliz, ¿no? Y soplando cada uno en su casa una velita. Eso nos embaló este año, que no podíamos hacerlo de otra manera, a hacer un festejo divertido, entretenido, alegre, porque ya de pálidas estamos más que cubiertos. Y no se hizo ningún discurso, no se le agradeció a ninguna de las autoridades, si bien había autoridades de la Intendencia, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Medicina, de la UCU, de la Universidad Católica también participa con grupos de estudiantes en la actividad territorial acá. En fin, de todos lados había autoridades, pero a nadie se le agradeció la presencia. Aprovecho este medio para hacerlo. Y bueno, hubo piñata en el cumpleaños, hubo bocadillos en el cumpleaños, cada uno lo que tenía en su casa. ¿La piñata cómo hicieron, perdón? Eso ahí me mataste, una piñata por Zoom, ahí sigue. Una piñata por Zoom en la cual había una tablilla, digamos, con coordenadas, números y letras en vertical y en horizontal, y a cada uno, es decir, se elegía el primero, ¿no?, que iba a participar en la piñata, y ese primero decía: esta piñata contiene, yo qué sé, pocos mates en rueda, ¿no?, por ejemplo, y yo voto por el A4, y allá se abría el A4 en la pantalla y había una manito que decía no. Y bueno, y ahora me sigue fulano, y después me sigue mengano. Cada uno le iba aportando a la piñata lo que él quería que tuviera,
cariño, que siguiéramos juntándonos lo más posible. Hubo uno de los casos que fue que haya una cola muy larga de gente esperando para entrar al Sacude cuando abran las puertas de nuevo, en fin, todas esas cosas. Y al final llegó a alguien que acertó con las coordenadas donde estaba para romperse la piñata, y allí todo eso se volcó entre todos los presentes. La verdad que una piñata en formato de guerra naval, por decirlo así, sí. Una maravilla, ¿no? Nunca lo había escuchado. Felicitaciones por eso también. Claro que hay cosas mucho más importantes por las cuales felicitarlos, que es todo esto, que exista, que se sostenga a través de ustedes. El abrazo es para todos los vecinos y bueno, para adelante en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar como sociedad y en particular como barrio, como policlínica, como complejo. Así que lo que quieras decir para cerrar, Carlos. Todo esto está enmarcado dentro de una campaña que estamos llamándole Sacude en Casa, que es llegar a todo lo que podemos a través de las redes, con videos, con fotos, con invitaciones a participar virtualmente. Y primicia, en el día sábado se comienza a repartir casa por casa un boletín en papel impreso que se va a hacer llegar a todos los vecinos, y que tenemos la esperanza de poder hacerlo mensual, invitando también a la gente a participar también por ese medio. O sea, ahí va a haber juegos, va a haber participación en la producción, todo lo demás. O sea, necesitamos 4 programas para contarte todas las ganas que tenemos de hacer cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, gracias a ustedes por recibirnos y por el laburo que hacen permanentemente. Arriba las comunidades, arriba Montevideo y el barrio municipal. Desde Sacude volvemos a estudios. Adelante, Campo. Un aplauso para la comunidad del barrio municipal, ¿cómo no? Sin duda, desde acá también los estamos aplaudiendo, Tempo. Mandá abrazos por allí, bien, un gran agradecimiento. Nos vemos mañana. Gracias, Campo. Chao. Por favor. Y bueno, vamos a seguir hablando de actividades en territorio, actividades en la comunidad para mejorar la convivencia, para mejorar la forma de vivir, actividades en las que se reúnen instituciones educativas, organizaciones sociales, pero también, como pasaba con la policlínica, los vecinos, cómo los vecinos se comprometen y también hacen cosas para mejorar la vida del barrio, para mejorar su comunidad. Y de eso nos va a estar hablando también hoy Morena Ferreira, porque se viene un nuevo capítulo de Contexto. Muy buenas tardes, More. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Noé. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien. Me alegra mucho, muy bien. Me alegro. Bueno, sí, acá te traigo más buenas noticias, porque si hay algo que necesitamos son buenas noticias, la verdad. En estos momentos que estamos pasando, que hay tantas situaciones difíciles, es muy lindo ver que las personas se organizan con distintas instituciones, como dijiste, y bueno, y crean proyectos que logran nada más y nada menos que solucionar los problemas habitacionales de algunas familias, en este caso 15 familias, que es lo que nos va a mostrar este proyecto de Contextos que tiene lugar esta vez con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Programa Integral Metropolitano, con varias organizaciones barriales del barrio Casaballe y bueno, vecinos, como dijiste, muchos vecinos participando, colaborando con mano de obra, con materiales. Bueno, también la mano de obra la brindó en este caso la Brigada Agustín Pedrosa, y los materiales, y parte de los materiales también la Intendencia de Montevideo. Así que vamos a ver este ciclo de contextos. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo hace 20 años, más o menos, que
vengo pidiendo ayuda porque soy mamá, siempre crié a mis hijos prácticamente que sola. Soy mamá de 8 hijos. Fuimos levantando como pudimos la casa, pero siempre se nos inundaba, había problemas de ratones, ratas, todo ese tipo de cosas. El consultorio de vivienda y hábitat en la emergencia nace de la inquietud en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de pensar las formas de hacer extensión, y en particular en este contexto de emergencia, donde el eslogan era quédate en casa, eso implicaba o escondía las desigualdades que hay atrás para pensar el tema de vivienda, que hace que todos no nos podamos quedar en casa. Hicimos una convocatoria en conjunto, FAO en Casaballe, el PIN, y convocamos a estudiantes, egresados y docentes de distintas cátedras y conformamos grupos de trabajo. En el PIM ellos hace más de 10 años que vienen trabajando en territorio, entonces tienen cierto conocimiento de las organizaciones sociales y esas organizaciones derivan, bueno, la familia que más necesita una atención es tal. El equipo técnico de referencia nos asignan un caso y bueno, se coordina una primera visita con la familia y bueno, se reconoce una demanda familiar, que es lo que la familia, a su entender, es lo que necesita. Luego de esa primera visita se lleva como toda la información al grupo, se hacen reuniones, se hacen intercambios. Los técnicos de facultad hacen un tutoreo del trabajo de los equipos operativos y también se hacen ateneos, se invitan gente de otras cátedras, docentes de otras cátedras para profundizar en temáticas de eficiencia energética, ya sea de construcción, de patologías. Y se construye una nueva demanda que nosotros le llamamos la demanda integral, se trae un par de propuestas a la familia. Cuando las muchachas empezaron a elaborar todo, me trajeron 2 planos. Y sí, yo me quedé con ese. Las ventanas en el fondo, que pudiéramos tener luz, porque yo crié a mi nieta y a mi hija en esa oscuridad y en el fondo. En la casa de Sandra lo que se está haciendo es una mejora en el baño y en la cocina, que tienen una instalación precaria y los herramientas estaban hechos de cartones y maderas. Entonces se les propone hacer muros, vigas de fundación que no tenían ninguna cimentación. Ellos querían construir hacia el costado de la casa y nosotros planteamos una reforma en la parte de atrás y una ampliación hacia adelante. Y bueno, le explicamos cuestiones de asoleamiento, de ventilación. Logramos una resolución constructiva y que los vecinos participen también en ese proceso. O sea, los vecinos ayudan en una casa, después van y ayudan en la otra y así sucesivamente, potenciando la organización y los conocimientos. El consultorio hace un asesoramiento a la familia y después la familia tiene que gestionar sus recursos. Imagínate lo que es ahora, lograr tener el techo que todos los vecinos pusieron algo. El otro día me regalaron azulejo, otro pone una ventana, otro, todo así. Es una coordinación de amor, de esmero y de calidad de persona. Es eso. Algo tan importante como ayudar para que las personas tengan una vivienda digna y además de eso, que es lo esencial y lo fundamental, también cómo se logra la mejor convivencia y el mejor relacionamiento entre vecinos que se están ayudando entre sí y que van creando unos lazos más profundos, ¿no, More? Divino este capítulo. Sí, y la organización para beneficiar a vecinos y vecinas que necesitan algo tan básico, tan importante como tener su casa para en estos momentos de que las situaciones que tenemos que quedarnos en nuestras casas lo más que podamos, poder hacerlo, ¿no? Es algo muy importante. Y bueno, es muy lindo ver cómo la gente se organiza y lleva a cabo un proyecto de este tipo que tan bueno y tan importante. Así que bueno, una vez más, Contextos dándonos estas buenas noticias. Buenísimo, More, muchísimas gracias. Te mando un beso grandote. Un beso grande.
Nos vemos. Chao. Y nos vamos a la pausa. En minutos voy a estar conversando con el realizador y productor Pablo Banchero y con la psiquiatra infantil Cecilia Amigo, que los dos integran la productora Fusión, que hace contenidos audiovisuales aptos para personas con TEA. Así que en minutos estamos con ellos. Nos vemos en el próximo bloque de Mira Montevideo. Seguimos en Mirá Montevideo y les cuento que Fusión es un emprendimiento social que está enfocado en realizar contenidos audiovisuales que incluyan entre su público a personas con trastornos del espectro autista, con TEA. Son contenidos de entretenimiento y también de aprendizaje que pueden ver personas con o sin TEA. Bichero va a ser el primer proyecto de Fusión y será una serie documental que va a tratar sobre fauna del Uruguay y que su conductor va a ser Antonio Ripoll, que es un joven justamente que tiene síndrome de Asperger. Nosotros vamos a conversar con Pablo Banchero, que es uno de los directores de Fusión, y con la psiquiatra infantil Cecilia Amigo, que es integrante de la unidad especializada en TEA del Pereira Rosell y que forma parte del equipo técnico de especialistas en TEA de Fusión. Muy buenas tardes, Pablo, Cecilia, Hola. Muchas gracias por estar hoy en Montevideo, gracias por estos minutos. No, a ti. Hola, Bueno, María, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero que nada, saber por qué surge la necesidad de crear esta especie de productora y de emprendimiento social que es Fusión. Bueno, en principio contesto yo esta parte porque es más parte nuestra del nacimiento del proyecto. En principio esto surge un poco de atrás para adelante. Surge primero con la idea de generar un contenido que fuese una serie documental sobre fauna para poner a Antonio Ripoll. Conocimos la historia de Antonio Ripoll primero y surge la idea de hacer un contenido para poner a Antonio delante de cámara a conducir una serie porque vimos que tenía un potencial impresionante y cuando entendimos que podíamos hacer algo así, nos dimos cuenta que teníamos que aprender cómo hacerlo. Por un lado, para tener a un chico con Asperger trabajando frente a cámara durante todo este tiempo, pero además también para que ese contenido pudiera incluir dentro de los espectadores a personas también que tuvieran alguno de los trastornos del espectro autista. Entonces, de alguna manera, eso empezó de atrás para adelante, la idea de hacer el contenido primero y de ahí para atrás a aprender cómo hacerlo, a aprender cómo hacemos para incluir a estas personas dentro de nuestro público y que pueda ser un público que podamos disfrutar todos y del que podamos aprender todos. Ahí justo estábamos viendo una imagen de Antonio Ripoll, ahí con un sombrero, eso que va a ser el conductor de Bichero, que ya voy a preguntar por Bichero más adelante, pero antes me gustaría saber qué hay que tener en cuenta a la hora de generar un contenido audiovisual para personas con TEA. Esta capaz la puede contestar Cecilia. Ahí va. Sí, no, perdóname que justo se me cortó la transmisión. ¿Qué hay que tener en cuenta? Me preguntaba. Claro, a la hora de generar contenidos audiovisuales para personas con trastornos del espectro autista. Nosotros hicimos dos cosas. Por un lado, integramos lo que sabemos de qué cosas les atraen y qué cosas les resultan más desafiantes a las personas con autismo. Y por otro lado, generamos una encuesta para las familias y las propias personas que pudieran decirnos cómo era su experiencia y qué cosas les servían y de qué cosas disfrutaban. Una cosa que buscamos es que sensorialmente las personas suelen tener una forma distinta de procesar la información que viene a través de los distintos sentidos, ¿no? Del oído, de la vista, en fin. Entonces, una de las cosas que buscamos es que fuera cuidado sensorialmente el producto, o sea, que no hubiera como una sobreestimulación. Otra de las cosas es que esto se pudiera como customizar de alguna manera, que hubiera cierta forma de
regularlo. Y lo otro es lo que tiene que ver con evitar como demasiada sorpresa y poder anticipar qué es lo que iba a suceder a través de imágenes o a través de texto. Esas son algunas de las cosas que tuvimos en cuenta. Bien, y estuve viendo la página de Fusión y hablan mucho del tema de compartir también con personas que no tienen TEA, que muchas veces los problemas que hay en las familias y en el entorno de una persona que tiene TEA es que a veces no pueden compartir las mismas cosas. Y esto también está dentro de los objetivos, ¿no? De claro, Fusión y de Bichero. La búsqueda es eso, es no hacer un contenido exclusivo para personas con TEA, sino que es un contenido interesante para todos. Uno, en este caso, es Bichero, pero después más adelante seguir creciendo con esto y seguir haciendo otros contenidos, pero que sea un contenido que disfrutemos todos y que incluyamos a las personas con TEA dentro de ese todos, ¿no? Que siempre, parte de lo que nos contaba Cecilia y todo el equipo de especialistas es que están muy acostumbrados a que hay cosas que son específicamente para las personas con TEA y de alguna manera eso termina siendo exclusión también. Entonces, si nosotros podemos pensar en hacer contenidos que los incluya, pero que además sea que lo podamos disfrutar todos, de alguna manera eso es más inclusivo. Bueno, Bichero, que es el primer proyecto y esperemos que sea el primero de muchos más, tiene como protagonista Antonio Ripoll. Vos recién nos hablabas de él, que es un apasionado de la naturaleza y sobre todo de los animales desde muy niño. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue espectacular. Antonio supera las expectativas de lo que uno se puede imaginar que puede ser un conductor. Además, supera mucho, tiene grandes habilidades y mucho conocimiento, entonces supera muchas veces el límite que uno podría establecerse para trabajar o que nosotros deberíamos tener en cuenta como para trabajar con una persona con TEA y poder controlar ciertos parámetros para no sobreexigir, no presionar demasiado, cosas que a veces nosotros cuando filmamos los tiempos son muy cortos y a veces hacemos todo un poco apretado y exigidos. Bueno, pensamos que con él teníamos que tratar de tener otro ritmo y otros tiempos y sin embargo Antonio los supera porque se maneja de manera espectacular y además tiene una gran pasión y un gran conocimiento y eso ha sido un aprendizaje para todos también. Este piloto que estamos filmando, es en parte para contar de cómo viene, qué es lo que queremos hacer con esta serie y por otro lado para nosotros mismos para aprender cómo tenemos que funcionar en este tipo de proyectos que son distintos a otros que hacemos habitualmente. Sí, es impresionante la capacidad de comunicación que tiene Antonio. Yo justo estuve escuchando una entrevista que le hicieron en el programa El Pan Pan a vos y a él en Sarandí y cómo maneja el vocabulario, cómo te habla apasionadamente y te hace entender las cosas, es realmente increíble. Pero Cecilia, hablemos un poco de este tipo de personas, porque en realidad es como un grupo bastante heterogéneo, ¿no? Porque por algo también se habla de trastornos del espectro autista. Que, digamos como tú decís, en realidad lo que caracteriza es un núcleo común de dificultades en dos áreas centrales, pero con una gran pluralidad, con una gran heterogeneidad, diversidad, en donde cada individuo es único, ¿no? Y la expresión de estos núcleos de dificultad es única en cada persona. A mí me gusta ponerlo que es como un abanico de color, ¿no? Donde uno va pasando como por distintas gamas de ese color. Y los núcleos centrales de dificultad vienen dados por dificultades a nivel de lo que llamamos comunicación social, que puede ser entender a otras personas en cuanto a sus intenciones, sus deseos, en interpretar gestos, en tener como buenas habilidades para relacionarse con otros. Y también el otro componente tiene que ver con intereses más restringidos o con áreas circunscritas de interés y algunas particularidades, como decíamos antes, a nivel de los sentidos. Y bueno, esto se va a expresar de manera distinta en cada individuo. Y la verdad que trabajar con Antonio para mí fue como un enorme placer y un aprendizaje permanente, ¿no? Me imagino.
Bueno, en la web de Fusión ustedes dan muchos datos, está buenísima, recomiendo realmente la página, y dicen que la prevalencia de autismo a nivel mundial es de 1 de cada 100 casos y está aumentando porque hubo un avance obviamente en la detección y en el diagnóstico, pero también hay un aumento real de personas con TEA. ¿Esto se sabe por qué y a qué se debe? No, no se sabe. Lo que se sabe es que hay un aumento de los casos que se informan por estos motivos que tú mencionabas. Por un lado, porque se han ampliado, lo que era antes un diagnóstico más estrecho, se amplió a una categoría, y por otro lado, porque hay más sensibilidad para el diagnóstico. Sí, aumento en la prevalencia informada que hay, no tenemos razones claras de por qué es, aparte de estos dos motivos que te mencioné antes. Bien. Bueno, para cerrar un poco, ¿en qué está Bichero? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Si siguen filmando, si se vienen otros proyectos, ¿no? Además de Bichero, que es el que inaugura este emprendimiento. Mirá, el proyecto está en etapa de piloto. Hicimos la primera parte del piloto y te diría que la más difícil, que fue la parte como en terreno, en campo, que fue de vuelta una experiencia increíble por todo el manejo que tiene Antonio frente a cámara y con los animales, el conocimiento, estuvo buenísimo, con un equipo además que está bueno porque es multidisciplinario en el sentido de que está Cecilia con todo el equipo de especialistas que nos están apoyando en cómo tenemos que hacer esto, pero por otro lado también tenemos a Guillermo Kletzer, que es realizador, especialista en proyectos de naturaleza, que está trabajando también con nosotros. Entonces, como que cada uno está cubriendo el rol que mejor sabe hacer. Tenemos también a Agustín Villarreal, que es una persona que hizo un corto documental sobre Antonio hace un año y pico, y producto de ese corto que nosotros vimos, terminamos haciendo este proyecto. Entonces también Agustín, que lo conoce muy bien, está trabajando con nosotros en esto. Y bueno, como te decía, filmamos la primera parte, la parte de campo. Nos falta un inicio, una introducción un poco más corta acá en Montevideo. Y una vez que tengamos ese piloto, vamos a recorrer el camino de la búsqueda de pantalla que quiera exhibir esto. Y bueno, nada, trabajar junto con nosotros para poder llevar y hacer realidad este proyecto. Y luego atrás otros de estilos similares, pero con distintos focos, van a venir seguro. Hoy las energías están puestas en Bichero. Buenísimo. Entonces, bueno, mucha suerte recorriendo ese camino, mucho éxito, que pronto tengamos Bichero en la pantalla. Muchas gracias a los dos por los minutos que nos cedieron. Y bueno, ojalá pronto nos veamos y los pueda entrevistar ya con Bichero al aire. Seguro, ojalá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por Hasta favor. luego, chao, chao. Hasta luego. Y quiero aprovechar para recomendarles una página que tiene Antonio Ripoll, que es una página de fotografías de animales que está buenísima. Gracias, chao, chao. Chao, que se llama Uruwild, URUGWILD, como Uruguay salvaje, una cosa así, Uru salvaje, que él saca fotos desde que es chico y también lo conocen a Antonio, que es impresionante. Bueno, y ya nos vamos entonces. Nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Nos vemos mañana, como siempre, nos vamos con música. Esta vez nos vamos con una banda que es de música instrumental y que mezclan, ¿no?, géneros tradicionales de acá, yo qué sé, el candombe, la plena y eso, con el jazz. También tiene un poco de drum and bass. Es una banda que ya tiene 2 discos. El último lo sacaron el año pasado, se llama Humor, Amor, y de ese disco nos vamos con el tema Plural. El video está buenísimo, se filmó en Envidrio, en el Cerro, y el clip fue realizado por Pablo Martín y Diego Cotelo. Bolsa de nylon en la rama de un árbol, se llama la banda. Hasta mañana.